Hoy, en esta emisión de Contacto Radio, esta noche queremos echarle un vistazo a los candidatos o precandidatos de la izquierda, del centro político y también de la centroderecha y también algunos de la derecha pura y dura para ver qué tantas posibilidades hay en medio de el debate a la presidencia de la República que será en el 2026, pero que seguramente va a comenzar a agitarse muchísimo en este segundo semestre del año 2024. Una cosa bien importante y es tener en cuenta que esta lectura que estamos haciendo la hacemos a corte de hoy. Es una fotografía, al mejor estilo de las encuestas, es una fotografía que se toma hoy. Y eso no quiere decir que vaya a ser una fotografía que se conserve tal cual para el año 2026. Seguramente mucha agua correrá debajo del puente, habrá algunas modificaciones, algunos cambios, quizás algunos actores de los llamados precandidatos no vayan a estar en la contienda, otros hagan el ejercicio y sus candidaturas no peguen, vengan nuevos que de pronto todavía no están en el radar de los medios de comunicación a alimentar esta campaña. Y lo cierto es que eso puede pasar. Por eso decimos, y por eso siempre hemos repetido esta frase de que la política se analiza con cortes como la contabilidad y a corte de hoy es lo que está vigente. Arranquemos entonces, señor Tobío, ¿qué le parece Sí, por la izquierda? Así como uno va uno lee leyendo de de izquierda a derecha, izquierda correcto. a derecha, aunque usted se quedó siempre en la derecha. Pero miremos el tema desde la izquierda. Sí, Yo pienso que el presidente de la República, Gustavo Petro, conserva, incluso en las encuestas más pesimistas, siempre una base inamovible de respaldo de la izquierda, de sectores alternativos o de algunos petristas que son pura sangre. Es decir, entre un 30 y un 35% de los encuestados siempre terminan respaldando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted podrá ponerlo como quiera, pero ese 30 o 35% se mantiene y se va a mantener fiel a Petro a lo largo de todo este tiempo. Es decir, mueren con él. sí, porque son petristas convencidos, son petristas que no lo están apoyando porque él haya llegado a la presidencia, sino que siempre lo han seguido. Les gusta su discurso, les gusta su manera de ver la vida, de interpretar la política, y pues eso no tiene ninguna discusión. Ese 30% se mantiene allí. Ese 30% en medio de la campaña presidencial equivale a por lo menos 4 o 5 millones de votos que tiene ahí cautivo el presidente Petro. No hay otro candidato ni otro sector político que arranque con 5 millones de votos. Y entonces la izquierda para estas elecciones del 2026 será muy importante, será un jugador muy importante en la carrera por la presidencia de la República. Y en medio de esa izquierda hay alineados unos 20 precandidatos. No crea que este tema va a ser fácil O para sea, que ellos... ¿todos se creen herederos de Petro? No, yo creo que todos no, pero hay algunos que tienen verdaderamente cercanía, liderazgo, hay algunos que ya han hecho el ejercicio en el pasado y que lo quieren volver a hacer. Y ojo que estoy hablando a corte de hoy, porque apenas estamos terminando el octavo mes del año, pero seguramente, con el paso del tiempo, usted va a ver cómo esta lista de 20 que vamos a mencionar hoy podrá multiplicarse y podrán llegar muchísimos más dentro del desarrollo de la campaña y dentro de la calentura misma del debate. Pero a corte de hoy podríamos decir que de los que más suenan en el sector de la izquierda petrista, del pacto histórico o sectores afines, los sectores llamados progresistas o alternativos, suenan con mucha insistencia. La senadora María José Pizarro, sin lugar a dudas, usted sabe que si algo ha hecho el presidente Gustavo Petro es darle mucho protagonismo a la imagen del M-19,
Recuerde que durante el acto de posesión del presidente Petro, el 7 de agosto del año 2022, el presidente no solamente solicitó a la Casa Militar que le trajeran la espada de Bolívar para que en un acto simbólico él tuviera esa espada al momento de la posesión, sino que la banda presidencial se la impuso la senadora María José Pizarro, quien subió a la tarima, al escenario, con una chaqueta, luciendo una chaqueta que hacía alusión al M-19 y a su padre, el desaparecido comandante del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Y que también recuerde que hoy el sombrero de Carlos Pizarro, también como símbolo del M-19, adorna la Casa de Nariño. Eso no es gratis, eso desde luego no es gratuito y seguramente a la senadora Pizarro le seguirá dando mucho campo, mucho espacio dentro del gobierno nacional. Otro nombre que suena con mucha insistencia es el del actual director del Departamento de Prosperidad Social. Sin lugar a dudas, una de las entidades más importantes del gobierno nacional, porque es la entidad rectora de la entrega de muchos programas sociales, atiende población vulnerable, está en contacto directo con las comunidades casi que a diario en todos los territorios. Así que Gustavo Bolívar seguramente será un jugador importante. Téngalo en cuenta, es un tipo carismático, es un tipo que despierta pasiones. A Gustavo Bolívar lo aman con locura o lo detestan, pero no pasa desapercibido. Y esa puede ser también una carta. Le voy a dar otra carta que está también dentro del gobierno. El actual director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, es un cargo muy importante dentro del gobierno. López, además de ser sindicalista, es un político que ha tenido muchos periodos en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, se mueve como pez en el agua en materia política y seguramente va a ser jugador. Y le voy a dar otro miembro del actual gobierno que probablemente sea candidato presidencial. Luis Gilberto Murillo es el actual canciller de la República, fue embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos, fue fórmula vicepresidencial de la candidatura de Sergio Fajardo en el año 2022 y es un hombre que se caracteriza por ser moderado, por no emitir declaraciones altisonantes, no solamente porque tenga en estos momentos la investidura del canciller de la República, sino porque siempre ha sido así. Durante su paso 2 veces por la gobernación del Chocó, así fue. Lo mismo como ministro de Ambiente del expresidente Juan Manuel Santos. Entonces Luis Gilberto Murillo es una ficha que no solamente podría traer los votos de la izquierda, sino también los votos del llamado centro político. Le voy a dar otro nombre. También está con el gobierno actualmente. Es el embajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras Montealegre. Fue clave en la campaña Petro presidente del año 2022. Fue uno de los artífices de los arquitectos en la construcción de la parte política de la campaña Petro presidente. Si Petro no tenía antes del 2022 orden en su campaña y sobre todo si no tenía el eco ni la llegada con los políticos tradicionales, fueron Roy Barreras y Armando Benedetti los que ayudaron a construir esa plataforma y a fortalecerla y a atraer mucha gente de la política tradicional para que se sumara al pacto histórico. Así que téngalo en cuenta. Y otro miembro del gobierno nacional, que viene a ser el precandidato número 6, Jaime Duzán, fue senador de la República, fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y hoy ostenta uno de los cargos más importantes del gobierno nacional, del Estado, presidente de Colpensiones. Él es un político 100% y creo yo que va a jugar un papel, un rol muy importante en la campaña presidencial. Y le voy a dar otro funcionario y ya va el número 7.
La actual ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, fue secretaria de Ambiente en Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, cuando fue alcalde de la capital de la República, y es una de las mujeres que más entiende, que más interpreta con, eh, digamos que con acertada exactitud al presidente Petro. Y vamos, que interpretar a Petro no es una tarea fácil, es una tarea bien compleja, no es un hombre fácil de descifrar. Pues bien, Susana Mohammad es una de las pocas personas que interpreta a Petro. Le voy a dar un funcionario número 8, Francia Márquez. No la descarte, va a jugar un papel muy importante a su ministerio, que es el Ministerio de la Igualdad, y hablo de su ministerio porque recuerde que prácticamente el Ministerio de la Igualdad lo hicieron a imagen y semejanza de Francia Márquez. Ese ministerio va a recibir, y de hecho ya recibió, un buen influjo de recursos para la atención de las comunidades que más lo necesitan, las comunidades vulnerables. Y ahí va a ejercer un papel importante Francia Márquez. Si bien es cierto, ha tenido muchos problemas, no ha ejercido el liderazgo que mucha gente pensó que iba a ejercer, sobre todo en las tareas que le encomendó el presidente, especialmente para la costa pacífica colombiana. Téngala en cuenta porque ella va a jugar un rol muy, pero muy protagónico en los próximos meses en el gobierno nacional. Otra ministra, la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sindicalista, logró sacar, fíjese usted, la única reforma grande de este gobierno hasta el momento, después de la primera tributaria que presentó el exministro Ocampo, José Antonio Ocampo, fue la reforma pensional, una reforma en la que se empleó a fondo la ministra Ramírez y logró sacarla adelante. Así que no le pierda de vista a esta ministra. Otro funcionario, el actual ministro de Comercio, quien fue hasta hace unos meses director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien no en vano ha venido trabajando en las redes sociales, dándose a conocer. La gente lo miraba hasta con simpatía, que es muy extraño que a un director de la DIAN la gente lo mire con simpatía. Y sobre todo porque su papel en la DIAN no es que haya sido muy decoroso. Él se hizo popular y se hizo, digamos que una figura de las redes sociales, pero en los indicadores de gestión de Reyes no fueron exactamente un jardín de rosas. Por el contrario, las metas fiscales del país y las metas de recaudo cayeron muchísimo durante la administración de Reyes. Sí, el fracaso de Reyes es inocultable. Lo que sucede es que, como lo hemos dicho aquí en Contacto Radio, en este gobierno se caen para arriba los que fracasan o los que salen envueltos en escándalos. Vuelven y los relanzan en otra posición también de privilegio. Fíjese lo que ha pasado con Benedetti. Bueno, y ahí hasta este momento llevamos 10. Pero seguimos la cuenta. Aparece otro de izquierda. Se llama Carlos Caicedo. Fue gobernador del departamento del Magdalena. No le ha ido bien con el gobierno de Petro en el sentido de que sonó para ministro de Educación ante la salida de Alejandro Gaviria y luego eso quedó simplemente en sonar, quedó simplemente en una posibilidad y nunca llegó. Caicedo no es tan cercano a Petro como la gente cree. Caicedo no es amigo de Petro, pero desde ya Caicedo comanda una importante corriente de pensamiento en cuanto a el Caribe colombiano y específicamente al departamento del Magdalena, donde ya no es tan poderoso para quedarse con una posible candidatura a la presidencia de la República. Le voy a dar otro nombre. Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina, fue gobernador del departamento de Nariño
también fue senador de la República, hizo parte del Polo Democrático Alternativo y hoy podría ser una de las fichas de la izquierda para la presidencia de la República. Carolina Corcho, la exministra de Salud, en la que el presidente Petro confía muchísimo. Es una mujer aguerrida, es una mujer que tiene una estirpe de izquierda muy fuerte y de hecho lo que algunos ven como una debilidad en ella, que es su sectarismo político, otros lo ven como la mayor muestra de lealtad al presidente Petro y a las doctrinas del pacto histórico para poder ser una candidata a la presidencia de la República. Cielo Rusinque es la actual superintendente de Industria y Comercio, una persona muy cercana al presidente y una militante del pacto histórico. Daniel Rojas Medellín, actual ministro de Educación y uno de los personajes en los que Petro ha confiado ciertas tareas muy específicas, como por ejemplo, primero fue como presidente de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales del Estado, y le encomendaron a él muy especialmente el tema de entregar bienes que administraba la SAE para dárselos a comunidades vulnerables. Y ahí estuvo Daniel Rojas Medellín cumpliendo un papel muy importante encomendado por el presidente Petro. Y ahora tiene un papel no menos importante, que es avivar el espíritu de el poder constituyente al interior de las universidades públicas. Y claro que lo está haciendo. Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud. Esta posible candidatura presidencial de Guillermo Alfonso Jaramillo, un hombre que también muy curtido, gobernador del Tolima, alcalde de Ibagué, senador de la República, secretario de Salud de Bogotá. Esto dependerá mucho de cómo le va con la reforma a la salud que va a presentar el gobierno nacional. David Racero, actual representante a la Cámara del Pacto Histórico, también. Y allí llevamos 18. Pero le tengo también dos que no son supuestamente petristas, ni subordinados del presidente, ni personas que de alguna manera dependan de la decisión de Petro, sino que tienen un vuelo propio. Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín. Tiene sus alcancías. Sí, tiene sus alcancías disponibles. Dicen que le fue muy bien. Sí. Y Claudia López, que es también la debe tenerlas. de Bogotá, y recuerde muy bien que Claudia López en estos momentos en las encuestas que están haciendo puntea en las encuestas. Esto va a estar bien peleado, doña Pierre. Este recorrido que hemos hecho por esta serie de nombres, allí hay una amalgama de personajes de la izquierda radical pura, del petrismo más recalcitrante, y hay otros que manejan la política. Por ejemplo, Roy Barreras es un conocedor de la política, tiene una habilidad muy particular y la demostró, y fue pieza fundamental para el triunfo electoral de Petro a la presidencia de la República, en llave con Benedetti. Benedetti tiene 1000 defectos y cualquier cantidad de escándalos a sus espaldas, pero es un hombre de la política que con métodos poco ortodoxos sabe por dónde se puede ganar, y le enseñaron a Petro a ganar en el tema electoral, donde estaba acostumbrado a siempre terminar en las mismas. Entonces, esta parte, este personaje, Roy Barreras, es para tenerlo en cuenta, porque en cualquier momento, como el ratón de Cheo Feliciano, sale de la malla. Y también Luis Gilberto Murillo ha demostrado que con su silencio ha ganado mucho. Es un hombre muy prudente, es lo que ha demostrado hasta ahora. Recuerde que estuvo en el pasado proceso electoral en Colombia y él arrancó por allá en la desbaratada y desvencijada Centro Esperanza, que arrancó con mucha fuerza y después fueron quedando a pedazos en el camino. Y él se salvó de esas llamas y terminó acomodado en el gobierno Petro. Mírenlo dónde está. Mírenlo dónde está. Entonces, hoy está en la baraja de los candidatos fuertes, porque para esto también se necesita preparación.
Y ahí hay muchos que pueden amar mucho a Petro, pueden amar mucho la bandera del M-19, pueden decir lo que a la gente le gusta que le digan en la plaza pública, que hay que acabar con la ultraderecha, que hay que destrozar todo, pero se necesita alguien para esta ocasión que sea político, porque no creo que se aguante el país otro discurso incendiario de eso. Y creo que ahí está. Y Claudia López en medio de todo esto, porque si de hacer tareas y lograr buenos resultados a corte del próximo año 2025 dependen precandidaturas o candidaturas, la mayoría están rajados porque les han dado juego en el gobierno y hasta ahora no cumplen ninguna de las tareas. Han fracasado en lo que se le ha encomendado. Pero peligroso el tema con Claudia López para los petristas, porque ella le hace el juego a Petro. Pelean en público y luego están reconciliados, pero le lleva una ventaja a los que realmente son allá del entorno de Petro. Ella tiene una popularidad, un arraigo y tiene mucha fuerza al momento de enfrentar los medios de comunicación, hace mucho énfasis en su discurso, en sus intervenciones, y para bien o para mal está bien rankeada y eso le hace daño a muchos petristas que están aspirando a ser ellos, uno de ellos el heredero de Petro. Y Daniel Quintero, el desprestigio con el que carga, por un lado tiene recursos tiene unas alcancías disponibles para arrancar su campaña. El tema está en el desprestigio que lo acompaña. No sé si tendrá la misma fuerza que podría tener Claudia López en el arranque de la carrera por la presidencia de la República. Y un capítulo especial para el personaje del Magdalena, Carlos Caicedo, que en este momento lo noto venido a menos en política, disminuido. Eso no quiere decir que sea para siempre, pero a corte de hoy ya no es el mismo Carlos Caicedo que tenía la fuerza de hace, por ejemplo, año y medio. Entonces, las cosas han cambiado, el escenario es ese, y de 20 más o menos yo rescato esos nombres a los que le veo fuerza y les veo la habilidad para ir acomodándose en el partidor.